Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Como ya sabéis, estamos a punto de entrar en otoño y yo necesitaba algo de inspiración para crear mi nuevo diario, así que me fui a dar un paseo por el bosque y esto es lo que hice con las ideas que encontré. Os presento al diario que me va a acompañar durante todo este otoño. Como base he utilizado una tela de saco en la que he bordado algunas florecitas llenas de errores, por supuesto. Pero así es como salieron, no utilicé ningún tipo de patrón, ni siquiera utilicé el bastidor porque esta tela es realmente compleja para hacer los bordados, porque como veis los puntos tienen distinto grosor, pero me gusta el resultado final. Para los meses de frío me gusta utilizar este tipo de cubiertas, que son blanditas porque me da la sensación de que son más cálidas. Lo hice igual el año pasado y me encantó. Desde un principio mi idea era que esta iba a ser la portada, la parte de fuera, pero me he dado cuenta que en la manera en que lo he hecho es perfectamente reversible y podría utilizar la parte de dentro hacia afuera. Esta tela me encanta, así que ahora mismo no tengo muy claro cuál voy a utilizar. El sistema para sujetar las hojas va a ser el mismo que el que utilicé en mi anterior diario, pero en esta ocasión he mejorado un poco el sistema de gomas, ya que he creado esta especie de banda en la que por fuera lleva el encaje, que es lo que se ve por fuera del libro, y es por dentro donde quedan las gomas. La verdad es que me encanta y quedan las hojas muy bien sujetas, pero sobre todo evito que se vean las gomas por fuera, que es algo que no me gustaba nada. Estas son algunas hojas parcheadas que siempre tengo guardadas por si necesito hacer un proyecto de manera rápida. Voy a colocarlas de manera que podáis ver cómo van a ir metidas dentro de la goma. No sé si finalmente utilizaré estas hojas o no. Lo que sí que voy a compartir con vosotros es todo el proceso. En lugar de elegir las hojas que voy a utilizar en los próximos 2 meses, voy a ir creando o añadiendo las hojas en función de mis necesidades o lo que me apetezca hacer. De esta forma voy a evitar tener que trabajar en hojas que a lo mejor no me apetezca mucho y por supuesto como siempre en una superficie plana. Ya sabéis que para mí es importantísimo estar a gusto mientras estoy trabajando con mis hojas. Ahora mismo está muy vacío, pero ya veréis que pronto lo lleno. Este es mi cuaderno Moleskine, que es, digamos, en el llevo mi diario personal. Y recordé una cosita que hice, veis que son estas hojas colocadas, veis que la hice el 25 de octubre del 2017, o sea, hace casi 2 años, y me gustó mucho cómo quedaron las hojas. Es curioso porque había un degradado, pero ahora mismo no hay degradados, hay una verde y las demás han quedado así como amarillentas. Entonces quería replicar un poco esto mismo que hice en el Moleskine, pero hacerlo dentro de mi diario. Así que durante mi paseo recogí alguna de estas hojas en distintos colores. Sí que es verdad que estas son un poco más grandes, pero puesto que el diario también es más grande, yo creo que sí que puede funcionar. Como base voy a utilizar una hoja de un libro de 1907, así que sencillamente voy a colocar las hojas más o menos como yo creo que va evolucionando en el tiempo el tema del color y las voy a pegar directamente en esta hoja del libro. Si vais a utilizar esta misma técnica, es importante que absolutamente toda la superficie de la hoja esté cubierta de pegamento. Así nos aseguramos de que quede muy bien pegada. Estoy quedándome loca con el efecto que están haciendo estas dos hojas. ¿Veis que transparenta un poco las letras del fondo? Me parece que queda absolutamente precioso. Era algo con lo que no contaba, pero que ahí está, me lo he encontrado. Ahora estoy colocando una foto que me hice en el bosque cuando cogí todas esas hojas, una foto muy sencillita, pero es un poco una manera de dar gracias. Tenéis que recordar cuando vamos al bosque que nada es nuestro, eso pertenece a la naturaleza y que nos está haciendo un regalo.
Entonces, cada vez que cogemos algo, bien sea una hoja o bien sea un fruto, tenemos que agradecérselo de corazón. Pues de esta manera le doy la bienvenida al otoño. Espero que queráis acompañarme durante todo el proceso y ya veis que no necesitáis tener ya un diario preparado para los próximos meses. Lo podemos ir creando poco a poco y si queréis lo podéis ir creando conmigo. Os mando un abrazo muy fuerte para todos y ya sabéis que nos vemos muy pronto.